Muy buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día. Es el momento de analizar la actualidad como cada martes y cada jueves aquí en esta casa, acompañados como siempre por el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. Bueno, tenemos muchas noticias que han pasado desde el pasado jueves hasta hoy. Algunas, unas últimas horas que hemos conocido. Por ejemplo, vamos a hablar de esa decisión de la Fiscalía que ha pedido sentar en el banquillo a Tito Berni por una pieza separada del llamado caso mediador. Este será uno de los asuntos que abordaremos, pero ojo, porque empiezan a llegar al final algunas investigaciones que han generado muchos titulares, insisto, como esta relacionada con el caso mediador, aunque sea una pieza separada. 2 años y medio de cárcel que le piden. Sí, estamos hablando de 2 años y medio de cárcel para el conocido Tito Berni, el que fue diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas. Saben ustedes, uno de los implicados en esta trama que se investiga, una pieza separada del caso mediador, del que hemos además desgranado durante mucho tiempo los pormenores, los detalles de esta trama. Y bueno, pues en este caso estamos hablando de presuntos delitos de falsedad en documento oficial, delito contra la seguridad social por supuestamente simular un contrato de trabajo que se investiga en el marco de esa pieza del caso mediador, pero aparte en este caso del propio Tito Berni, también otras personas investigadas, insisto, y en este caso, bueno, pues como saben, hablamos de una investigación que lleva al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, otras 3 personas, además del propio Tito Berni, que se sentarán en el banquillo de los acusados en este caso por el Ministerio Público, por la Fiscalía. La verdad que es de agradecer, insisto, que los temas judiciales vayan con una velocidad que permita que sea justicia propiamente dicho, porque muchas veces nos encontramos con retrasos importantes. Esta pieza separada ha ido bastante rápido, son cuestiones bastante fáciles de esos indicios de poner sobre la mesa, porque son cuestiones documentales, así que nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de esta pieza, insisto, noticia de última hora que hemos conocido en la tarde de hoy. Pero la noticia política hoy nos lleva también hasta la isla de Gran Canaria, hasta el municipio de Santa María de Guía, porque allí la oposición ha decidido plantarse ante lo que consideran una actitud autoritaria del actual grupo de gobierno. Quiero que lean este titular del periódico La Provincia. Los 4 partidos de la oposición de Guía se plantan y se niegan a asistir a los plenos por el oscurantismo del alcalde. Este grupo de oposición representa el 50% de los votos que se registraron en las pasadas elecciones locales. Es curioso porque tienen la mayoría, el porcentaje de mayoría en votos, pero no gobiernan. Gobierna Juntos por Guía Nueva Canarias con el Partido Socialista. Son muchos los motivos que llevan a la oposición a tomar una decisión tan importante y tan trascendental como es la de no acudir a los plenos, donde al final se representa la soberanía popular, en este caso de un municipio como Santa María de Guía. Bueno, para conocer, para sobre todo ver cuál es la explicación y cuál es el motivo principal que ha llevado a tomar esta decisión tan importante a la oposición de Santa María de Guía, ahora vamos a saludar a Alejandro Rivero, que es el portavoz del Partido Popular, una de las 4 formaciones que se encuentran en la oposición, junto Unidos por Gran Canaria, Unidos por Guía y Coalición Canaria. Alejandro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, yo creo que es importante explicar por qué han decidido de manera conjunta, en una acción, insisto, de los 4 partidos de la oposición, no acudir a los plenos municipales. Pues mira, ahora mismo vamos a cumplir el primer año del mandato y bueno, ya las maneras de actuar del alcalde, las maneras de cómo trata a la oposición, de cómo gestiona los plenos, de cómo gestiona un poco la vida y el devenir de la política local, municipal, pues ya, bueno, hemos intentado por todos los medios intentar hacer nuestro trabajo de fiscalización, de control, de acción de la acción del grupo de gobierno, pero es imposible. Entonces, bueno, pues hemos denunciado una serie de irregularidades, de incumplimientos, de situaciones en las que se encuentran algunos puntos de la política municipal en fraude de ley, y bueno, pues ya hemos decidido pues que ya teníamos que tomar alguna decisión radical. Hemos acordado pues los 8 concejales que formamos la oposición, pues nada, de manera conjunta, pues como primera medida, pues no asistir a los plenos. Y si quieres, pues ya que estoy, te empiezo a enumerar un poquito pues esas irregularidades, esos incumplimientos que continuamente una y otra vez el alcalde pues no, lo que nos ha llevado a tomar esta decisión.
Sí, Alejandro, por favor, porque hablas de irregularidades, hablan también de fraude de ley y sobre todo del bloqueo a la acción de oposición que tienen que realizar ustedes, ¿no? En este caso, estos 4 partidos que forman esa oposición al grupo de gobierno actual. ¿Cuáles son, digamos, esos motivos fundamentales por los que ustedes consideran que se está gestionando de manera irregular o ilegal o en fraude de ley? Sí. Mira, el primero es el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información que tenemos los cargos electos, ¿no? Se vulnera una y otra vez ese mandato que establece la Constitución y el artículo 25 de la Ley de Municipios de Canarias, donde dice que los cargos electos tenemos derecho a la información y además en un plazo de 5 días cuando solicitamos algún expediente, alguna carpeta o algún asunto que queramos, pues, que queramos tener conocimiento y que queramos conocer, ¿vale? Ese como primer punto, ¿no? El acceso a la información, porque luego ya no es que te lo niegues, sino en caso de que acceda a darte algo de información, pues bueno, pues yo siempre hago la broma de preguntas qué hora es y él te dice que azul marino, ¿vale? O sea, tú preguntas una cosa y ellos te contestan lo que les parece. Luego, otra situación irregular es el reglamento de funcionamiento del Pleno. En Guía actualmente se está utilizando un reglamento que se aprobó en 2008, que está completamente obsoleto. Recurro otra vez a la Ley de Municipios de Canarias, que entró en vigor en 2015, y dice que todos los reglamentos anteriores a la aprobación de esta ley tienen que actualizarse y renovarse. Bueno, pues estamos en mayo de 2024, 9 años después de la aprobación de la Ley de Municipios de Canarias y todavía el alcalde no ha querido, no ha accedido a actualizar el reglamento de funcionamiento del Pleno como establece la ley. Otro principal problema, y creo que es uno de los problemas más graves que tenemos en el municipio, es la figura del secretario municipal. El secretario municipal en municipios de más de 5.000 habitantes tiene que ser un habilitado nacional. Y en caso de que no sea un habilitado nacional, tiene que ser un licenciado. Pues en Santa María de Guía, desde marzo de 2018, tenemos un auxiliar administrativo que está haciendo las funciones de secretario municipal. ¿Qué pasa? El problema es que ya llevamos, de 2018, llevamos 6 años con esa figura que fue nombrada por decreto de alcaldía de manera accidental, pero es que ya, permíteme la expresión, este accidente ya dura 6 años ya. ¿Qué pasa? Esto está entorpeciendo la labor municipal y la labor de la oposición. ¿Por qué? Porque al esta persona no tener la formación y no tener los conocimientos para desempeñar su labor, tenemos que recurrir a un jurista externo. Es decir, tenemos a un secretario municipal paralelo al que deberíamos tener en el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que ese jurista cobra. ¿Vale? Entonces, es como si yo contrato un albañil para que me arregle el baño de mi casa, ese albañil contrata otro albañil y yo le pago a los dos. ¿Vale? Entonces, al final, pues eso hace que el secretario municipal, que es una figura importantísima, vamos a decir que es el notario, es el fedatario público de lo que pasa en el municipio, pues no está haciendo su trabajo. Entonces, pues permite, pues esto que te decía antes, pues que no tengamos un reglamento aprobado, que no se nos dé información a los concejales. Tampoco, no tenemos reglamento de participación ciudadana, lo mismo, la Ley de Municipios de Canarias dice que desde 2015 todos los municipios tienen que tener un reglamento de participación ciudadana, por lo tanto, ya no solo se está vulnerando el derecho a la información y a la participación de los concejales de los cargos electos, sino también a los propios vecinos, se les está vulnerando, se les está cercenando el derecho a que participen en la vida pública, en la vida política del municipio y que puedan ser capaces de tomar decisiones junto con los políticos de lo que va a ser el futuro de su municipio. Vuelvo al asesor externo de antes, esta persona que está haciendo paralelamente la labor del secretario municipal y es el que, como decimos nosotros, el que le hace los trajes a la medida del alcalde, ¿vale? Muchas veces el alcalde recurre a un abogado externo, a informes, a la redacción de texto de manera externa, saltándose directamente a los juristas y a los técnicos que tenemos dentro de la casa, dentro del municipio, porque dentro de la administración, perdón, ¿vale? Entonces, estamos gobernando a golpe de informe externo
porque no recurrimos a lo que tenemos en la casa. Entonces, al final, y te doy un dato para que se hagan una idea, pues, quien nos oye y que nos está viendo, de esta persona en lo que va de 2024, ya nos ha costado a las arcas municipales más de 63.000 euros. Y estamos empezando mayo, ¿vale? ¿Cuánto nos va a costar esta persona de aquí a final de año? Otra cosa que también denunciamos es la política de endeudamiento a la que nos está llevando el alcalde. Ya hay un informe del interventor de marzo en la que dice que, como sigamos en esta línea, hemos pedido recientemente un préstamo, un crédito de 6 millones, y ahora hoy en el pleno en el que no hemos asistido ha pedido o ha aprobado pedir otro préstamo de 1,5 millones. Ya el interventor ha dicho que, como sigamos en esta línea, a final de año nos vamos a cumplir con los parámetros financieros y nos vamos a ver en un problema. Si tengo tiempo, sigo, porque... No, Alejandro, la verdad es que me parece, de hecho es peor de lo que yo pensaba. Sinceramente, se lo tengo que decir, porque la verdad es que hay incumplimientos porque al final lo del acceso a la información a mí me parece bastante grave, sobre todo porque la transparencia es fundamental. Yo ya me había encontrado con ese problema con este ayuntamiento, porque, por ejemplo, es obligatorio que los ayuntamientos en sus webs publiquen todos los concejales que existen en el ayuntamiento. Yo, por ejemplo, voy a Santa María de Guía y solo aparecen los concejales que están en el grupo de gobierno, no aparece toda la corporación. O a lo mejor están ocultos y yo no he sabido encontrarlos, pero sí, en cualquier caso tienen que estar a la vista. Y claro, cosas así que parecen tonterías no lo son, porque al fin y al cabo coartan algo tan importante como es la transparencia, para que después se puedan ejercer, por ejemplo, por parte de los grupos de la oposición, la actividad de oposición, o por parte de los ciudadanos también, la crítica y también la toma de decisiones cuando se va a votar. Pero claro, teniendo en cuenta lo del secretario municipal, que me parece gravísimo, sobre todo porque ya estamos hablando de que no es una cuestión temporal, hablamos de 6 años, yo quería preguntarle a Alejandro si, además de esta decisión, van a tomar alguna acción legal, si se han asesorado en ese sentido, si cabe esa posibilidad. Hombre, evidentemente, lo primero que hemos solicitado es una reunión con el alcalde, con todos los portavoces, para intentar, de manera amistosa, de manera consensuada, y de eso se trata la política, de gente que piensa de manera diferente, que nos podamos sentar alrededor de una mesa e intentar llegar a acuerdos, pues a ver si es posible, pues intentar poco a poco buscar vías de entendimiento y ir solucionando todos estos problemas. Pero bueno, vamos a ver si el alcalde accede, si el alcalde tiene a bien, pues oye, pues recibirnos e intentar pues dar un cambio de rumbo a cómo está la situación en Santa María de Guía. Pues evidentemente pues iremos viendo a ver cómo pueden irse desarrollando los próximos meses, pero si no, evidentemente tenemos que tomar una decisión. O sea, aquí se están vulnerando los derechos de los concejales, se están vulnerando los derechos de los vecinos, y al final es que Guía va, pero en cuesta abajo, sin frenos y sin parachoques. O sea, es que digo que ya tenemos un informe del interventor en el que ya dice que si seguimos en esta misma línea de créditos y de gastos, nos vamos a ver financieramente muy apurados, pues probablemente antes de final de año. Sí, señor Rivero, ¿cuánto le cuesta a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Santa María esos trabajos, la contratación de un jurista externo, teniendo en cuenta que no hay secretario, sino un administrativo? Sí, pues como te decía antes, en lo que va de año 2024 ya llevamos más de 63.000 euros. Llevamos más de 63.000 euros. Pues yo te podría decir que hay un año, no sé si fue el 22 o el 23, pues que rozamos casi los 200.000 euros. O sea, es que el Partido Popular hace 2 años presentó una moción en la que solicitábamos que se sacara a licitación pública un contrato con un gabinete, con un bufete de abogados, que nos cubriera todas las necesidades jurídicas que tuviese el ayuntamiento. Y se votó en contra. Lo hemos solicitado este año y el alcalde automáticamente se negó a llevar la moción del Partido Popular a pleno. Entonces, es que esto es un disparate. Luego, el tema del... Hoy, posterior a la celebración del pleno hoy, que fue ya el primero que no acudimos,
hacen unas manifestaciones, el alcalde hace una manifestación en la que nos responsabiliza o sea, de ser irresponsables al no haber acudido hoy al pleno, porque el pleno es el lugar de encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué me está contando el señor alcalde cuando luego en los plenos no nos deja hablar, nos corta los tiempos, muchas veces no nos da derecho a réplica, y lo peor de todo son las continuas faltas de respeto hacia los miembros de la oposición, y luego esperando que llegue el punto de asuntos de presidencia, donde ahí no tiene réplica, para atacar una y otra vez a la oposición. Como digo yo, el alcalde de Guía se ha convertido, lo que hace es hacer oposición a la oposición. No está gobernando, está haciendo oposición a la oposición. Entonces, pues los compañeros de las demás formaciones y nosotros, los dos concejales del Partido Popular, hemos dicho basta. Ya está bien, ya está bien. Hace un par de meses hacia mi persona, que pero yo lo más lamentable que yo he vivido en política es hacerle una observación al alcalde y el alcalde picarme el ojo y tirarme un beso. O sea, hasta ese punto nos hemos visto en el pleno en Santa María de Guía. Entonces, ya está bien ya. Sí, ya por último, señor Rivero, teniendo en cuenta que la oposición tiene una amplia representación política, ¿no? Y que se plantan, dejan al alcalde y sus concejales en una situación, una encrucijada ante la soledad política, porque son hechos insólitos, no suele ocurrir lo que está ocurriendo en este ayuntamiento. Le preguntaba David acerca de posibles acciones legales políticamente de cara al futuro en los próximos meses, teniendo en cuenta esta encrucijada que tienen. ¿Qué margen de maniobra políticamente puede tener ahora Pedro Rodríguez, el alcalde? Es decir, o ustedes, por ejemplo, políticamente, ¿qué puede pasar ante esa soledad sin oposición y teniendo en cuenta que a lo mejor no van a acudir a sucesivos plenos? Hombre, pues yo me espero cualquier cosa. De Pedro Rodríguez me espero cualquier cosa, incluso que no pase nada. Que no pase nada, porque él está cómodo en esta situación. Él está cómodo. Él nos quiere a nosotros callados, él nos quiere a nosotros sometidos, él nos quiere a nosotros pues que no hagamos ruido, que no denunciemos, que no hagamos propuestas, que no pongamos en conocimiento de los vecinos lo que está pasando en el ayuntamiento, que no digamos en qué se gasta el dinero, que no cuestionemos un expediente, que no cuestionemos un crédito. Entonces, me puedo esperar perfectamente del alcalde pues que incluso hasta él piense que le hemos hecho un favor. Si él realmente tiene interés en contar con nosotros cuando representamos un poquito más de la mitad de los votos de Santa María de Guía, somos 8 concejales frente a 9, entonces, pues espero y tengo la esperanza de que él dé un paso adelante, intentar pues llevar las aguas a un cauce un poquito más calmado y acceder a las demandas que le estamos haciendo. No estamos pidiendo nada excepcional, estamos pidiendo simplemente que se cumpla la ley, que se actualice un reglamento que lo impone la Ley de Municipios de Canarias, que nos dé acceso a la información, que tenga un secretario inhabilitado nacional, que nos deje participar en los plenos en la medida en la que estamos representados, que nos haga caso cuando llevamos alguna moción, porque nosotros también nos reunimos con los vecinos. Nosotros también vamos a los barrios y nos dicen, oye, pues mira, tenemos este problema aquí, tenemos este problema allá, lo llevamos en forma de moción. O sea, es que yo no recuerdo si a lo largo de lo que va de mandato, pues nos habrán aprobado 1 o 2 mociones de todas las que hemos llevado a la oposición. Entonces, pues como te decía al principio, pues se trata de intentar buscar, y al final estamos todos buscando lo mejor para el municipio. Unos con una manera de pensar, unos con un color, otros con otro, pero aquí estamos todos para intentar, cuando yo me metí en política, la intención mía es dejar los municipios mejor a mis hijos, nada más. Y la verdad que es frustrante pues ver cómo un día tras otro, te estás encontrando con un muro de hormigón y al final dices tú, bueno, ¿y qué hacemos? No podemos hacer nada. Bueno, Alejandro, nosotros vamos a intentar a ver si podemos también saltar ese muro de hormigón y conseguir que el alcalde nos atienda para poder ponerle sobre la mesa también todas estas cuestiones que nos parecen de bastante gravedad. Y nosotros, por otra parte, bueno, agradecidos de que hoy nos hayas querido explicar con calma toda esta situación que, insisto, nos parece bastante grave. Y vamos a ver si el alcalde al menos es transparente con los medios de comunicación, ya que no lo está haciendo, en este caso con la oposición y con los vecinos y vecinas de Santa María de Guía. De verdad, Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, gracias a ustedes por darnos la cobertura y bueno, oye, la verdad que bueno, con esas ganas de poder solucionar y que este gesto que hemos hecho pues sirva para algo, porque hay muchos vecinos que están representados en estos 8 concejales y merecen también, pues merecen también esa representación que nos dieron el pasado mes de mayo, el año pasado. Sin duda. Alejandro Riveros, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Óscar, la verdad es que es gravísimo todo lo que comenta. A mí, yo me quedo con la parte, a mí todo, me parece grave todo, pero la parte del secretario de que ahora hay un asesor externo que le hace los trajes a medida, esa frase se me ha quedado grabada, ¿no? El secretario 6 años y además de 6 en este caso, claro. No es una cuestión temporal. No, absolutamente, me parece eso una situación insólita y grave, ¿no? Y además que contrate los servicios de un jurista externo, ¿no? Con lo que supone la cantidad económica que el señor Rivero aportaba, ¿no? Que eso le supone un gasto importante a los bolsillos de los vecinos y vecinas de Santa María. Me parece un asunto grave. Allí, como decíamos, tiene una amplia representación, decía el propio Rivero en este caso, la oposición representa, son 8 concejales, nada más y nada menos que 8 concejales, Coalición Canaria... 4.144 votos. Absolutamente, Coalición Canaria, Partido Popular y Ahora Guía, allí gobierna en este caso Juntos por Guía, en una alianza, otra nueva alianza que tiene Nueva Canarias con un partido local, con el Partido Socialista. A mí me parece que esta situación se tiene que solucionar, insisto, la parte más grave, que un auxiliar administrativo esté ejerciendo las funciones de un secretario, que es un habilitado nacional, que se contrate a un jurista externo, con lo que supone económicamente, y por otro lado el hecho de que, bueno, que la oposición, que se le pongan trabas a la oposición y que no vaya a los plenos, que haya tomado esa decisión de no acudir a los plenos, eso es preocupante, eso denigra la institución y luego democráticamente es muy preocupante, insisto. Nos comprometemos, Óscar, a que el jueves nos pueda atender el alcalde Pedro Rodríguez, que además es un alcalde joven, que nos sorprende que se haya llegado a este punto de oscurantismo y de bloqueo de la actuación, en este caso de la oposición. El respeto a la oposición es fundamental para que pueda haber una gestión democrática de las administraciones públicas. Insisto, vamos a intentar que el alcalde nos pueda atender, el alcalde de Juntos por Guía Nueva Canarias, con la complicidad, por supuesto, todo esto hay que decirlo, del Partido Socialista que gobierna en el municipio, y los 4 partidos de la oposición, Unidos por Gran Canaria, Unidos por Guía, el Partido Popular y Coalición Canaria, bueno, pues que ya ven, se han plantado ante esa actitud antidemocrática del alcalde Pedro Rodríguez. Bueno, vamos a continuar con otros asuntos de actualidad, porque se complica el futuro del proyecto de Dreamland, o al menos se complica judicialmente la gestión de ese proyecto a raíz de otra querella, otra nueva querella, la segunda que han presentado, como leen en la provincia, los socios minoritarios de Dreamland por una venta de acciones contra Juan Antonio Newport, el accionista mayoritario de Dreamland. Los denunciantes atribuyen al empresario 2 nuevos cargos de administración desleal y delito societario. El acusado asegura que los socios incumplieron. Es verdad que esto es una batalla interna, ¿no? Se lo decíamos el otro día, cómo sale, bueno, pues toda esa basura de las peleas empresariales a la luz cuando hay desencuentros en esos intereses importantes, como es el de un proyecto de tal magnitud como es el de Dreamland. Sobre esto ya se están pronunciando algunas autoridades públicas, como por ejemplo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que por cierto le han preguntado lógicamente por esta cuestión y él ha aprovechado para hablar de esta querella, pero también para vender, bueno, pues todas las cosas buenas que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria, en su opinión, de cara al desarrollo del sector audiovisual en la isla. Pero quédense hasta el final de la intervención de Antonio Morales, porque ahí es cuando, bueno, pues va a hablar de cómo ellos afrontan esta querella. Gran Canaria tiene una hoja de ruta con el sector audiovisual, que está teniendo además un éxito extraordinario. Más de 120 producciones el año pasado, llevamos el mismo camino este año. Los platós que pusimos en marcha están a tope. El plató audio, de última generación que inauguraremos dentro de unos meses ya tiene una demanda extraordinaria, colas para poder rodar en Gran Canaria. Estamos dando cursos de formación, hay en este momento 6 empresas aquí trabajando en Gran Canaria en la animación digital, la más importante del mundo. Hay 300 personas de esta isla trabajando en la animación para el mundo, dibujando los dibujos que más se ven en el mundo, se están haciendo aquí en la isla de Gran Canaria. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Se ha ido generando también un sector en torno a la producción, a la postproducción, a las pequeñas industrias que demandan los rodajes. Es importante, desde luego, que Dreamland se asiente en Gran Canaria y contribuya a reforzar esto, sin duda, pero no es la única posibilidad alternativa para seguir avanzando en el sector.
si sale y al final, bueno, ya veremos qué dicen los tribunales. Esto en principio es un problema entre socios, ¿no? Ya verán qué dicen los tribunales. Si el proyecto puede salir adelante, estupendo, bienvenido, porque va a contribuir a reforzar el sector, pero si no puede seguir adelante, y tengo que decirles que ha ido cumpliendo con todos los procedimientos administrativos y ambientales que se le han ido requiriendo, pero si no sale, nosotros seguiremos con nuestra hoja de ruta. No, eso no va a condicionar el desarrollo del audiovisual en Gran Canaria. Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Óscar, lo cierto es que, a pesar de que quiere restarle importancia, llega en el fondo a admitir que esto, bueno, pues puede que sea un problema, un obstáculo para el desarrollo de este proyecto que ha sido bandera del Cabildo de Gran Canaria, una vez que, como recordarán, bueno, pues tuvo que ser, se trasladó por parte de los promotores de la isla de Fuerteventura ante la crítica social que recibió a la isla de Gran Canaria. Claro, me parece, yo decía el otro día, empezaba un proyecto que empezaba mal, con mucha polémica, muchas sombras, muy discutido en la isla de Fuerteventura. Ahora nos encontramos con este caso, este enfrentamiento empresarial en la cúpula de esta empresa, además con esa segunda querella por esos socios minoritarios del Drielam contra Newport, contra la empresa, y que desde luego, bueno, pues ahí hay un pronunciamiento firme del propio presidente del Cabildo, que entiendo que debe estar preocupado porque es un proyecto que, como has dicho, fue rescatado, fue rechazado en Fuerteventura, tuvo problemas para el desarrollo en la isla de Fuerteventura, rescatado en este caso como un proyecto de futuro para Telde en la isla de Gran Canaria. Bueno, y preocupados están en las ONGs que prestan servicios para el Cabildo de Gran Canaria por el retraso en el pago de las subvenciones. Esto lo ha denunciado el Partido Popular desde la oposición de la Corporación Insular en varias ocasiones. También le preguntaban a Antonio Morales por ese retraso en los pagos de las subvenciones de las ONG, y esto es lo que respondía el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y ya lo he comentado en distintas ocasiones, que tienen toda la razón. Primero, decir que no están afectando al servicio, que decir, no hay problemas de atención a los menores que están a su cargo, y eso desde luego se va a seguir siendo así, pero somos conscientes que se le están creando un problema serios a muchas organizaciones, a unas más que otras, ¿no?, que tienen más capacidad para hacer frente a esto. Es un problema de índole administrativo, es un problema de que en las ocasiones que ha estado a punto de ponerse en marcha el pliego para la adjudicación del servicio, que en estos momentos dan, digamos, sin tener detrás el contrato legal que los ampare, y que por eso cuando se presenta una factura tiene que abrirse un procedimiento que antes era de levantamiento de reparos y que ahora de nulidad, que tiene que ir al consultivo y que tiene que informar el consultivo de Canarias, y que eso necesita semanas para hacerse. Eso retrasa el pago. Estamos hablando de 3 o 4 meses de retraso en estos momentos, pero que se produce por un problema fundamentalmente administrativo. Les decía que el pliego estaba a punto y se ha modificado en 2 ocasiones la ley, y ha habido que reiniciar el proyecto, ¿no? Pero bueno, van a cobrar, es verdad que van a cobrar un poquito más tarde de lo que se debería, pero que no está afectando a la atención de los menores. Bueno, ya lo ven, lo achaca el presidente del Cabildo de Gran Canaria, problemas administrativos con ese contrato marco que se tiene que crear para poder pagar a estas organizaciones, pero al final también la realidad es que, además de que reconoce que van a cobrar tarde, imagínense ustedes ONGs que al final son organizaciones sin ánimo de lucro, que no tienen dependen absolutamente de las instituciones, un músculo financiero detrás, sino es por el dinero que llega de las administraciones públicas, a las que además le hacen el trabajo que deberían hacer muchas veces las propias administraciones. Sí. A mí me parece gravísimo, porque además esto no está pasando en otras islas, está pasando en Gran Canaria. Sí, porque en este caso decías una clave, David, hay gran parte de las ONG, de las organizaciones sociales, en este caso que reparten alimentos, que dan ayuda asistencial a muchas familias, a muchos barrios, me refiero en municipios en general en Canarias, son los que derivan además a los servicios sociales a esos usuarios, porque los servicios sociales requieren del empuje, de la ayuda de los colectivos sociales, porque saben que los servicios sociales en los ayuntamientos están absolutamente colapsados, desbordados, y es clave el apoyo de las ONG que, insisto, los propios servicios sociales derivan a los colectivos sociales, pero es que los colectivos sociales no tienen ese músculo financiero económico para sobrevivir ante la alta demanda de personas que acuden, repito, a estas organizaciones. En cuanto a lo que hablaba el propio Antonio Morales, bueno, me quedo con la tranquilidad que admite que, bueno, que este retraso o el hecho de que no se le hayan pagado las subvenciones, este dinero a las ONGs de la isla, no vaya a influir en la atención, o que no esté influyendo en la atención. Pero porque están haciendo un sobreesfuerzo. Un sobreesfuerzo, ¿no? Pero sí reconoce un retraso. A mí me parece el hecho, bueno, por lo menos reconoce ese retraso. Pero es que un mínimo retraso en cuanto a un cobro, un pago a una ONG puede entrar en un camino, un recorrido
muy complicado, muy delicado, porque si eso se prolonga o se alarga en el tiempo, la ONG no puede continuar y puede cerrar, pero al cesar la actividad, y de luego eso sería un problema para muchas personas que dependen de las organizaciones sociales. Y ahí tiene una responsabilidad importante en estos momentos el Cabildo Insular de Gran Canaria. Bueno, vamos ahora, Óscar, si te parece, con un repaso rápido de algunas noticias de la actualidad jurídica del archipiélago. Por ejemplo, el archivo de la querella contra los promotores y algunos representantes municipales de El Hornillo. Lo publicaba el periódico Canarias Ahora. Nosotros en su día contamos que se había presentado esta querella. El juez archiva de forma provisional la querella contra el promotor de El Hornillo y altos cargos municipales en Maspalomas. El magistrado no aprecia indicios de delito en la tramitación del expediente. El auto, no obstante, no es firme y probablemente pues sea recurrido, pero en cualquier caso, ante esta promoción urbanística que ha estado bajo sospecha durante mucho tiempo, finalmente el juez ha decidido archivar esa querella por la que estábamos, insisto, muy pendientes y de la que nos habíamos hecho eco en su día. Pero otra de las noticias importantes judiciales tiene que ver con el caso Koldo, que sigue su camino en la Fiscalía Europea. Bueno, ahí están viendo el titular de Canarias 7. La Fiscalía Europea ha pedido al juez del caso Koldo más informes sobre contratos de Baleares y Canarias. El órgano comunitario investiga un presunto fraude de subvenciones desde el pasado mes de marzo. Óscar, el caso Koldo camina, yo creo que bastante rápido en la Fiscalía Europea, que sigue pidiendo documentación y sigue, pues con la lupa puesta, ¿no?, sobre esos contratos de la Comunidad de Baleares y de Canarias. Y recientemente contamos la semana pasada, que era la noticia, es decir, el jueves pasado, que en la sede de Sanidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, agentes de la Policía Judicial de Madrid, de la capital de España, y de Gran Canaria, en este caso de Las Palmas, acudían en busca de documentación, más de 8 horas, documentos, archivos digitales, correos relacionados directamente con el que fue director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y la que fue su directora de Recursos Humanos, insisto, sobre el denominado caso Mascarilla, la presunta supuesta estafa de 4 millones, que, insisto, un día más, lamentablemente tengo que decirlo, parece ser que de momento no se ha recuperado ni un céntimo de esa supuesta estafa. Ahora, pues en este caso, este nuevo episodio será preguntado hoy, por cierto, que va cogiendo cada día más envergadura, insisto, en cuanto a esa ramificación que tiene que ver con Canarias, que investiga o que ha estado investigando un juzgado de instrucción de la ciudad de Las Palmas. Se le ha preguntado hoy al presidente Fernando Clavijo y ha afirmado que, tras la petición de la Fiscalía Europea al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, que la justicia está operando y que la Fiscalía está haciendo todas las pesquisas, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo Autonómico está colaborando con el proceso del pronunciamiento durante las últimas horas. Se le ha preguntado al presidente canario Fernando Clavijo. Bueno, y por cierto, un dato que se nos pasaba antes o que no destacamos, yo creo que es importante destacar, Óscar, es que una de las personas acusadas en esa causa, en esa pieza separada del llamado caso mediador, en la que el principal acusado es el Tito Berni, Domingo Fuentes Curbelo, ahora se me fue el nombre del Tito Berni, Óscar. El Tito Berni se llama Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, pero bueno. Perdóname, no, pero me van a disculpar el error, porque al final son tantos Fuentes y tantos Curbelos en esa isla de Fuerteventura que al final uno se y la familia, por cierto. Y al final ya, claro, a Fuentes Curbelo lo conocemos más como el Tito Berni que por su nombre, por Juan Bernardo. Pero bueno, en cualquier caso, disculpen el error, pero lo que se nos pasaba es que uno de los encausados, uno de los acusados, es su hijo, Óscar. Pues sí, además me lo acaban de confirmar hace escasamente unos minutos, es decir, saber que en este caso, aparte de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que, insisto, tal y como ha trascendido hoy en ese escrito de acusación que hemos conocido, que además se ha publicado, también se investiga, el propio Ministerio Público ha solicitado al juzgado de instrucción número 4 Santa Cruz de Tenerife que acuerde también, aparte del Tito Berni, la apertura de juicio oral contra Fuentes Curbelo, insisto, y otros 3 investigados para los que se les reclaman las mismas penas: Rachid Santi, Domingo Fuentes Gutiérrez, que Domingo Fuentes Gutiérrez es, me confirman, hijo de Juan Bernardo Fuentes Gutiérrez, de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y luego también se investiga a María Jesús Rodríguez de Ver. La Fiscalía, en el marco del escrito, el fiscal sostiene que Santi contactó con Fuentes Curbelo en cuanto había sido el administrador solidario de la entidad Ganadería Tetir, recuerden, para que le diera el alta laboral y conseguir, según el escrito de acusación, cumplir con las exigencias legales previstas en la legislación nacional sobre extranjería y obtener la pretendida residencia en España. Según el Ministerio Público, Fuentes Curbelo se puso en contacto con su hijo, es decir, Domingo Curbelo Gutiérrez. Fuentes Gutiérrez.
Fuentes Gutiérrez, efectivamente, para que encargara elaborar un contrato ficticio que cumpliera con las expectativas de Santi. No sé quién es el Santi este, por cierto. Posteriormente, para ejecutar el acuerdo, entregaron el contrato a otra acusada, Rodríguez de Ver. Como consecuencia del contrato, el trabajo ficticio presentado, en fecha de 4 de enero de 2021, se dictó resolución por la subdelegada del Gobierno de Las Palmas, por lo que se acordaba la concesión de autorización de residencia temporal y trabajo del acusado Rachid Santi. En cualquier Apunta caso, la Fiscalía. Óscar, lo cierto es que más allá de la complejidad, ¿no?, del árbol genealógico de los Fuentes, en esta causa, por ejemplo, no está Taiset Fuentes, el sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Lo cierto es que llama mucho la atención el hecho de que esto empezó pues, con esa investigación sobre esas presuntas mordidas que habrían cobrado por una serie de favores en los que el intermediario y el tramitador de todas esas presuntas ayudas era el Juan Antonio Navarro Tacoronte, el llamado el mediador, el que da el nombre al caso, y mientras investigaba, pues han encontrado otras cuestiones secundarias, pero no por ello menos importantes. Fíjense, se enfrentan a una posible pena de 2 años y medio de cárcel, como por ejemplo este presunto delito contra la seguridad social. O sea que al final lo que sí que demuestra todo esto es que más allá de la presunción de inocencia y que veremos cómo acaba esto, es que realmente estábamos hablando de personas que tenían muy poco respeto por la gestión y la legalidad en la gestión de lo público, aprovechando su posición de privilegio política y con la complicidad, en este caso también, del Partido Socialista. Y bueno, otro asunto judicial del que les hablábamos el pasado jueves fue la detención, que dejó también muchísimos comentarios de un entrenador de la Unión Deportiva Coromoto, un club de fútbol del municipio de San Cristóbal de la Laguna, por una denuncia por una presunta corrupción de menores. Bueno, pues ha quedado en libertad con cargos mientras, bueno, pues se llevan a cabo esa investigación. Y eso sí, bueno, con alguna medida cautelar como la imposibilidad de acercarse a menos de 500 metros de las presuntas víctimas, Óscar. Sí, lo comunicaba en este caso el Gabinete de Comunicación del TSJ durante el fin de semana, bueno, que la autoridad judicial, es decir, al frente del juzgado de guardia de San Cristóbal de la Laguna, les leo textualmente, insisto, así nos los comunicaba, acordaba, como decía, la tarde del pasado sábado, la puesta en libertad provisional del exentrenador de la Unión Deportiva Coromoto, denunciado ante la policía, leo de manera textual, en pasados días, en este caso como presunto autor de, en principio, 2 delitos de corrupción de menores del artículo 188.4 del Código Penal, supuestamente cometido sobre otros 2, tantos jugadores del club menores de edad. Con medidas cautelares se les impone la prohibición, como decías, David, de aproximarse a menos de 500 metros de las 2 presuntas víctimas y de las instalaciones del club, lugares donde este club realiza actividades. En fin, estaremos muy atentos a un asunto que luego, en principio, parece escandaloso. Bueno, parece escandaloso, veremos en qué queda. Bueno, y ustedes se preguntarán muchas veces, seguramente que lo han hecho, ¿qué pasa con esas personas que entran en la cárcel en prisión provisional, porque hay indicios muy duros contra esas personas por haber cometido presuntos delitos, y después llega al juicio y se demuestra su inocencia? Bueno, es el caso de una mujer de la isla de Gran Canaria que fue procesada y estuvo en prisión provisional por presunto tráfico de drogas y que finalmente ha sido absuelta. Bueno, pues una mujer que fue arrestada en Tenerife por tráfico de drogas recibe 31.000 euros de indemnización por pasar 3 años en la cárcel y ser inocente. La acusada basó el derecho a una reclamación en los días que permaneció privada de libertad, atendiendo a su salud, tener 54 años en aquel momento, los daños morales y las dilaciones indebidas. Evidentemente, si estás en la cárcel por un error judicial, como puede tenerse, bueno, no sé si error, porque al final supongo que cuando se toma esa decisión había indicios suficientes para que estuviera en la cárcel, pero al final, si se demuestra tu inocencia, bueno, pues recibes una indemnización, en este caso 31.000 euros, que yo no sé si 31.000 euros, Óscar, compensar estar 3 años en prisión provisional. A mí me parece tremendo, ¿no? La situación de angustia y desespero, ¿no? Se declara inocente, es decir, la justicia le declara inocente porque recurre a instancias superiores, a órganos superiores de la justicia, pero tuvo que permanecer varios años en prisión, acusada de ese delito. Ahora, bueno, pues entiendo que sin lugar a dudas, bueno, va a recibir esa indemnización, nada más y nada menos que 30.000 euros. En cualquier caso, me parece esto un asunto que crea precedente, pero no creo que haya dinero que le devuelva el daño que ha podido sufrir personalmente esta mujer, que tuvo que ingresar en prisión siendo inocente, que es un asunto, desde luego, gravísimo. Sí, no, sin duda, un asunto gravísimo. Y bueno, en otro orden de cosas, en otra serie de titulares que hemos conocido en las últimas semanas con respecto a esa actualidad judicial, recordarán que hace unas semanas el Tribunal Supremo archivó una de las causas que estaban abiertas contra el senador de Coalición Canaria por la isla de Lanzarote, Pedro Sanginés. Bueno, la realidad, bueno, por la isla de Lanzarote, es de Lanzarote Sanginés, pero es senador por la comunidad autónoma, ¿no? Por decisión del Parlamento de Canarias. Bueno, pues han visto, la Fiscalía detecta
lo publicaba Canarias Ahora, varios errores en el archivo de la causa contra el senador Pedro Sanginés por denuncia falsa y falso testimonio. El Ministerio Público ha presentado un recurso de reforma contra el auto del Supremo y sostiene que el expresidente del Cabildo de Lanzarote orquestó una actuación falsaria con fines políticos. Se reafirma la Fiscalía, pero en contra de lo que suele ocurrir en otros casos, sobre todo cuando llegan decisiones del alto tribunal, del Tribunal Supremo, y se archivan causas penales como esta, la Fiscalía normalmente pues suele aceptar el archivo, pero en este caso va a continuar adelante, considera que ha habido varios errores, mantiene un poco ese discurso que había tenido, a pesar de que recordarán que en su día el propio Pedro Sanginés, una vez de conocido este auto, atendió a los medios de comunicación y fue muy duro hablando de esas persecuciones políticas que considera que ha habido detrás de su persona y en las que supuestamente habría participado de manera indirecta, al menos la Fiscalía, que siempre ha llevado adelante estas investigaciones. Bueno, pues la realidad es que la Fiscalía va a seguir también adelante en este caso, aprecia errores, Óscar, y va a recurrir, o ha recurrido ya ese auto, ¿no? Un revés para el señor Sanginés, ¿no? Bueno, pues que siempre ha estado inmerso en algunos casos judiciales, donde hablaba en este caso de persecución política, donde señala constantemente, ¿no?, al Partido Socialista en la isla de Lanzarote. Ha señalado en varias ocasiones a la propia María Dolores Corujo, la secretaria general del PSOE en Lanzarote, expresidenta del Cabildo y ahora diputada nacional por la provincia de Las Palmas. Insisto, cuando habla de persecución política. Sí. Bueno, Pedro Sanginés se encuentra ahora con este revés. Como decía, la Fiscalía encuentra errores en el archivo del Tribunal Supremo, el alto tribunal de esa causa que investiga al que fue presidente del Cabildo de Lanzarote, un destacado dirigente de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote. Ahora fue la persona que decidió a Coalición Canaria para representar, en este caso, a los nacionalistas, la propuesta de los nacionalistas en el Parlamento como senador de la comunidad autónoma. Entiendo que además, pensando en el aforamiento, no es la primera vez que un partido político, otros partidos políticos también, tanto el PSOE como el Partido Popular han optado por los aforamientos cuando se encuentran con una situación, una causa judicial enfrente. Esto es real y es evidente. Son prácticas que hay que denunciar, prácticas que lamentablemente protagonizan gran parte de las fuerzas políticas. Bueno, habría que ver ahora este recorrido por parte de la Fiscalía, pero sí entiendo que supone un revés para la figura del propio Pedro Sanginés. Bueno, veremos cómo reacciona, en este caso el Supremo, a ese recurso de la Fiscalía. Bueno, y otra cuestión judicial que les adelantamos aquí, no en la vía penal, pero sí en la vía contenciosa administrativa, es la situación de esas polémicas oposiciones para cubrir 41 plazas de policía local en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife. Nosotros les adelantamos la semana pasada también esa sentencia que ha decidido anular el procedimiento porque se produjo un error formal bastante grave y es la no publicación del tribunal en el boletín oficial de la provincia, del tribunal que tenía que valorar la prueba de idiomas de esas oposiciones. Bueno, mientras este asunto, que como saben ha sido recurrido, esa sentencia, por el propio ayuntamiento, se dilucida, hoy queremos contarles las novedades que hay, y es que hemos podido contrastar y confirmar que además de esta causa, insisto, además de esta demanda que ya ha sido sentenciada a favor del demandante en primera instancia y que ha sido recurrida por el propio ayuntamiento, hay otros 6 contenciosos administrativos pendientes de resolver, pendientes de que se celebre la vista que se tiene que celebrar en este tipo de casos, si se quiere, porque al final esto es una cuestión opcional. En el contencioso administrativo no es obligatorio en determinados casos que se celebre esa vista. Por ejemplo, el demandante, pues ustedes se pueden preguntar por qué ya hay una cuestión o una demanda que ha sido resuelta y no las otras 6. Bueno, el demandante en este caso rechazó, por consejo obviamente de su abogado, el acudir a la vista. Estaba todo muy claro, así lo consideraba, era una cuestión documental y finalmente el juzgado de primera instancia le dio la razón. El juzgado de lo contencioso administrativo en primera instancia le dio la razón. Bueno, los otros 6 han decidido seguir otra estrategia jurídica y esos contenciosos todavía están pendientes, o sea que puede ser que haya más sentencias en este sentido mientras se resuelve el recurso que ha presentado el ayuntamiento contra la primera, la única hasta el momento de las sentencias que hemos conocido, y de un asunto que vamos a seguir y del que les vamos a contar probablemente novedades el próximo jueves, Óscar. Sí. Yo decía el otro día, a mí me parece delicado y preocupante, ¿no? Primero, porque se enfrenta a una situación, no es la primera vez, insisto, que el Ayuntamiento de La Laguna se enfrenta a una sentencia. Hace ya algunos años, decía yo el otro día también, donde parece que estuvo en vilo o en peligro una oposición, un concurso público en este caso, para ampliar la plantilla de la policía local del municipio de La Laguna. Estamos hablando, como decías, David, 6 contenciosos que siguen abiertos en esos juzgados contra las oposiciones. Estamos hablando de 41
plazas de la policía local. ¿Por qué digo que es importante, es relevante para el ayuntamiento? Porque hay un déficit en este caso de los ayuntamientos históricos de los municipios. Es verdad que ahora se están abriendo algunos procesos para incorporar agentes a las plantillas, como por ejemplo en Telde, como por ejemplo en Arrecife, como por ejemplo en Arona, en el sur de la isla de Tenerife, pero hay una necesidad, digo yo, imperiosa del Ayuntamiento de La Laguna de reforzar, ampliar el catálogo, la plantilla de la policía local del municipio, porque así lo requiere la seguridad, y que se encuentre con una resolución, un escenario judicial de este tipo después de haberse celebrado una oposición, a mí me parece esto muy a tener en cuenta y muy preocupante, insisto, por la necesidad de ampliar, de fomentar y potenciar las plantillas de los funcionarios locales de seguridad. Y sobre todo también pensando en los 41 aspirantes que superaron la prueba, que consiguieron su plaza, que pasaron ya... ¿Qué va a hacer ante eso el Ayuntamiento de La Laguna? Claro, bueno, que pasaron ya el proceso de formación y que ahora se encuentran en prácticas. ¿Qué va a pasar con ellos? El Ayuntamiento lo que ha hecho es recurrir, pero ¿qué va a pasar con ellos? Si finalmente se le da la razón al demandante en la que hasta ahora es la única sentencia que hay pendiente, esos otros 6 contenciosos. Si hay que retrotraer la prueba, esta gente se tendrá que volver a presentarse, tendrá que volver a evaluar. Recuerden que los servicios jurídicos del Ayuntamiento sostienen que eso no va a ocurrir, que no se tiene que retrotraer la prueba, pero yo poniéndome la piel de esos aspirantes, insisto, ya policías locales en prácticas de La Laguna, imagino, Óscar, la incertidumbre con la que tienen que vivir una vez que han conocido, porque nosotros lo adelantábamos la semana pasada, esta sentencia. Claro, en este caso es una papa caliente importante para el propio gobierno de Luis Geray Gutiérrez, el alcalde, pero también la incertidumbre personal, familiar, laboral de estos agentes que, insisto, pues, conocen esta sentencia, que se quedan en un limbo bastante complicado y marcado por esa incertidumbre, sin duda, de la que habla. Bueno, y vamos a hablar de más nombramientos, porque les contamos también la semana pasada los nombres de los hombres y mujeres que van a ocupar los diferentes órganos que dependen del Parlamento de Canarias y que se han ido conociendo, insisto, en las últimas semanas. Bueno, pues hoy tenemos que contarle también algunas novedades, otros nombres, nuevas personas que se han nombrado en este caso de cara a ocupar una silla en el Consejo Consultivo de Canarias, el órgano jurídico de asesoramiento al gobierno más importante y del que cuyas decisiones dependen, por ejemplo, porque son vinculantes esos informes, cuestiones tan importantes como pueden ser la revisión de oficio de licencias urbanísticas que estén bajo sospecha. Por ponerles un solo ejemplo de los muchos que hay al Consejo Consultivo, bueno, pues también le llegan, por ejemplo, las quejas de los vecinos y vecinas o de cualquier ciudadano cuando tiene un problema con la administración o cuando tiene un problema usted con la sanidad pública. Al final es fundamental el informe que haga el Consejo Consultivo de cara a su reclamación para que, por ejemplo, se le indemnice por una negligencia. Bueno, ven este titular de Europa Press en el que se explica que el gobierno designa a Alfredo Belda, Australia Navarro y Luis Fajardo como representantes para el consultivo. Nuevos nombres, Óscar, y además viejos conocidos de la política canaria. Coalición Canaria, Alfredo Belda, Partido Popular, María Australia Navarro, y en este caso Partido Socialista, Luis Fajardo, que entiendo que es Luis Domingo Fajardo Espínola, si no me equivoco. Sí, es Luis Fajardo Espínola. Espínola, pues Espínola del Partido Socialista, para que no conozca, es de la vieja guardia, ¿no? De los históricos del pasado, del Partido Socialista, de la Lanzarote, es de Arrecife, de su capital, es jurista. El propio Luis Fajardo, entre otros cargos, fue en los años 90 o cerca de los 2000 diputado regional del Partido Socialista por la Lanzarote. Insisto, es un histórico de la vieja guardia del partido de esa isla y por tanto del Partido Socialista de Canarias. Luis Domingo Fajardo Espínola, Luis Fajardo. María Australia Navarro. María Australia Navarro en estos momentos es senadora del Partido Popular por la Comunidad Autónoma. Ya saben, en este caso, bueno, pues como decía yo antes, Coalición Canaria propuso para senador de la Comunidad Autónoma a Pedro Sanginé. El Partido Socialista propuso a José Antonio Balbuena, el que fue consejero reciente del gobierno del Pacto de las Flores, y el Partido Popular designó a María Australia Navarro como senadora por la Comunidad Autónoma. Ahora es senadora de la Comunidad Autónoma, una histórica conocida del Partido Popular de Canarias, muy conocida del Partido Popular de Gran Canaria. Fue una mujer muy cercana del propio Soria, el expresidente del Partido Popular en Canarias. De hecho, fue consejera de la Comunidad Autónoma cuando Soria era vicepresidente y consejero. Fue senadora también en su momento. Fue diputada regional y además en una última etapa fue presidenta del Partido Popular en Canarias, en una época transitoria cuando Asier Antona dejó, en este caso, la presidencia del Partido Popular en Canarias. Alfredo Belda es un conocido de Coalición Canaria, ha estado ya muy alejado hace mucho tiempo de Coalición Canaria en Tenerife, no sé si sigue siendo activo, pero muy alejado ya. Es jurista también, los tres son juristas. Claro, así es. Alfredo Belda, recuerdo, se me viene a la mente, entre otras cosas, fue en su momento candidato de Coalición Canaria a las elecciones europeas y de hecho fue también representante
representante en el Senado, fue también senador de Coalición Canaria. En fin, pues, ¿qué quieren que les diga? Ambas fuerzas, las tres fuerzas políticas optan por viejas glorias, la vieja guardia, los hombres que representan la política del pasado de esta comunidad autónoma. Bueno, ustedes dirán, bueno, Luis Fajardo Espinola, según la foto que hemos visto, no es tan vieja gloria. Sí, esa foto es de hace 30 años. Ya Luis Fajardo, evidentemente, también le ha pasado factura la vida. Cogíamos esa foto del 1995. Por el 99 hasta por esa época, en el 99 creo, en esa época era diputado regional del Partido Socialista. En el 95 entró en el Parlamento de Canarias. También de esa época, evidentemente, han pasado los años también por Luis Fajardo. Pero yo lo que me pregunto en este caso, digamos, son rostros del pasado, de las tres fuerzas políticas, ¿no? Pero en este momento sí que es verdad que en activo está María Australia Navarro. Sí, sigue siendo senador. A mí lo que más me sorprende es que siendo senadora va a estar representando también el Consejo Consultivo. No, ya abandona el Senado, lógicamente. Abandona el Senado, claro. Tiene que abandonar el Senado, pero también es verdad que llama la atención porque a los otros que son quizás más echaderos porque estaban alejados de la primera línea, sorprende el caso de María Australia Navarro, que sí que ocupaba un alto cargo en estos momentos como senadora, pero también es verdad que no es lo mismo ser senador y tener que ir a Madrid a trabajar varias semanas al mes que estar tranquilitos en el Consejo Consultivo, bueno, pues tomando decisiones ahí en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, que si no me equivoco es donde tiene la sede el Consejo Consultivo. Yo lo que sí que quiero apuntar sobre esto es que a mí lo que no me gusta es que un órgano con tanta repercusión jurídica, los perfiles que se elijan sean perfiles tan significados políticamente. Lo digo porque lo contábamos el otro día y quiero repetirlo porque, por ejemplo, la opción que ha presentado también Coalición Canaria para el consultivo es una persona que tuvo que tomar la decisión sobre la revisión de oficio de las licencias del Monkey en el sur de Tenerife, en una causa que en la vía penal tiene a uno de los principales investigados imputados a un ex alto cargo de Coalición Canaria, ¿no? Entonces, claro, a mí que esas personas que al final tienen que no solo asesorar, sino que sus dictámenes son vinculantes en algunos casos, bueno, pues no me gusta que estén tan significados políticamente. Yo creo que habría que buscar perfiles más independientes, aunque evidentemente estas personas tienen que ser son formadas jurídicamente, no dejan de ser personas que evidentemente con mucho peso tienen un vínculo político muy claro. Absolutamente. Por ejemplo, Australia Navarro, claro. si le llega una cuestión vinculada con alguien del Partido Popular, a mí me cuesta pensar que pueda ser todo lo objetiva que Hombre, yo confío en la independencia de los tres, son juristas, están a propuestas de los partidos. Es verdad que también se pudieron dar otras opciones, juristas en este caso, con no tanta connotación política, pese a que son nombrados por las fuerzas políticas, pero repito, las tres personas que hablamos son destacados de la política canaria. El señor Fajardo, del Partido Socialista, sí. María Australia Navarro, que todavía sigue ostentando un cargo público, senadora por la Comunidad Autónoma del Partido Popular, y Alfredo Belda es un conocido de Coalición Canaria en Tenerife, aunque bien es verdad que yo decía que estaba bastante alejado ya de la primera línea. Bueno, en honor a la verdad, también es verdad que esos dictámenes al final quien los trabaja realmente son los técnicos del Consejo Consultivo, que también son juristas, obviamente. Claro. Y al final estas personas acaban siendo los ponentes de esos dictámenes, pero el trabajo de verdad lo hacen los técnicos que suelen ser anónimos en este caso, por lo menos no conocidos o con una trascendencia política tan importante. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta tenemos muchísimos asuntos que comentarles, algunos que seguramente les van a sorprender, porque en un momento como este, en pleno debate sobre la necesidad de revisar las condiciones o nuestro modelo económico y turístico, en un momento en el que se pide sobre todo que el turismo, que sigue generando récord, por cierto, nuevo récord de llegada de visitantes registrado en Canarias en el pasado mes de abril, bueno, pues esos beneficios que tienen las grandes empresas turísticas, y hablando de beneficios en Canarias, pues ustedes se imaginan los que puede tener una empresa como Lopesan, bueno, pues tienen que pagar con dignidad a sus trabajadores. Y en el caso de Lopesan y del Hotel Costa Meloneras, no podemos decir eso abiertamente con respecto a las camareras de piso. Por eso los contamos en unos minutos después de publicidad. Continuamos en Canarias al Día con el análisis de la actualidad, y una de las noticias que más nos sorprendía en las últimas horas la publicaba el periódico digital Atlántico Hoy. Quiero que vean este titular. Las camareras de piso del Costa Meloneras denuncian que Lopesan les debe más de 1000 horas extras. Las trabajadoras piden más contrataciones, más respeto y que la comisión por venta sea aplicable a toda la plantilla. A mí me llama muchísimo la atención porque el Costa Meloneras es un referente de la hostelería en la isla de Gran Canaria, pero sobre todo también
porque estamos hablando del Grupo Lopezán. O sea, si el Grupo Lopezán realiza este tipo de prácticas empresariales en un momento sobre todo como este, en el que estamos intentando que haya un mejor trato y acabar con la precariedad que viven muchos trabajadores del sector turístico, sobre todo las camareras de piso. Bueno, pues más de 1000 horas extras, entre otros incumplimientos, como están viendo en ese titular. Lopezán y Eustacio López, que es una de las personas más ricas de España. Ustedes saben que todos los años se actualiza esa lista de las personas más ricas, que yo quiero darles el dato, porque mientras que se le den 1000 horas extras a las camareras de piso, Eustacio López sigue subiendo en el ranking de los más ricos de España y tiene activos, el Grupo Lopezán, de 1.629 millones de euros. Bueno, pues ante esa situación nosotros hemos querido buscar explicaciones. Nos hemos puesto en contacto con el sindicato que tiene la presidencia del comité de empresa, que es el Frente Sindical Obrero de Canarias, el FESOC, y nos va a atender Miguel Pérez, que es el secretario de Acción Sindical del FESOC, a quien vamos a preguntarle por esta noticia. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que Lopezán y un grupo empresarial tan importante en una instalación tan señera como es el Costa Meloneras puede llegar a deber más de 1000 horas extras a las camareras de piso? Correcto el titular, no se refiere a horas extras, se refiere a 1000 días con respecto a las camareras de piso de un tiempo atrás hacia ahora, que ha sido la nota que ya explotó y los trabajadores y trabajadoras han decidido concentrarse frente a las puertas del establecimiento. Han decidido concentrarse, pero creo que finalmente están intentando buscar acuerdos con la empresa, no sé si ha habido una mesa de diálogo o por lo menos sentarse con la dirección del Costa Meloneras, ¿es así? Suelen sentarse habitualmente lo que es el comité de empresa frente a la dirección, pero como no se ha llegado a ningún entendimiento en las últimas semanas, el jueves, se sentó con la empresa de manera formal los miembros del comité de empresa y los representantes de varios sindicatos, que en este caso de UGT y FESOC, lo que hemos encabezado la concentración, y el lunes a las 8 de la mañana nos sentamos y llegamos a un entendimiento para abrir la mesa de diálogo y negociar varios puntos que creemos que son de aplicación y de mejoras para las condiciones de los trabajadores, no solo en el departamento de piso, como bien dices, sino muchos otros departamentos, como puede ser restaurantes. Aplicar turnos corridos a esos trabajadores para que tengan mejor calidad de vida. Hay un debate muy interesante, Miguel, que está en torno a después, sobre todo lo que ha ocurrido, de las manifestaciones multitudinarias del 20 de abril, y es la posibilidad de que se vincule el salario que cobran los trabajadores y trabajadoras con los beneficios empresariales que tienen este tipo de grupos turísticos. Y aquí, por ejemplo, vemos que se habla también de que hay una comisión por ventas que sea aplicable a toda la plantilla. ¿Esto qué supone? Esto supone que la empresa, por ejemplo, la ha instaurado en el departamento de recepción, ¿vale? Para aquellos trabajadores del departamento que vendan ciertos productos hacia los clientes. Entonces, nosotros queremos hacerlo atractivo y que sea para toda la plantilla, porque va desde el recepcionista que atiende al primer cliente que entra por la puerta, como el maletero que le lleva las maletas a la habitación, o el freganchín que hace el trabajo de lavado de material para colocarlo en el restaurante, por ejemplo. Queremos hacerlo extensible a todos los trabajadores, no a los que estén delante de un mostrador, sino a los que están por detrás también. Y hacen falta más contrataciones, falta personal en este tipo de instalaciones. Y hablando en concreto del Costa Meloneras, ¿tienen un cálculo de cuánto personal falta? Pues en la reunión que mantuvimos hace 2 semanas, concretamente el 2 de mayo, para el departamento de piso faltaban alrededor de 12 camareras de piso. Y para el de restaurante, unos 18 trabajadores. ¿Y esta situación es habitual? Es decir, normalmente en las instalaciones turísticas, esta es la realidad del día a día, falta de personal, impagos y, bueno, situaciones como la que ustedes están denunciando en el caso del Costa Meloneras. A día de hoy hace falta muchos trabajadores, hay mucha sobrecarga de trabajo en muchos departamentos y no solo lo hacemos a la cadena Lopezán, a todas las cadenas hoteleras. Todos los trabajadores, desde recepción hasta piso, hay sobrecarga de trabajo en todos los departamentos y en todos los centros hoteleros a día de hoy. Llama la atención un poco, lo decía también el compañero de otro sindicato, de UGT, y él hablaba de que al final este tipo de empresas dedican muchos fondos a campañas de marketing, a lavar, digamos, su imagen de cara a la opinión pública, pero después la realidad
es bien distinta cuando se entra, como nos suele decir nuestro compañero, en las entrañas, en este caso, de un hotel o una instalación como el Costa Melonera. ¿A ustedes esto les llama la atención, el hecho de que parezca que todo se hace bien cuando ustedes están dentro y la realidad, pues según su criterio, es bien distinta? Bueno, cuando el cliente viene, todos los trabajadores de los hoteles siempre son profesionales de cara al cliente y dan una buena imagen. Realmente en todas las cadenas hoteleras hay carencias. Podemos hablar de las compañeras del departamento de piso. Escasamente compañeras llegan a la edad de jubilación. Todas tienen que retirarse de su profesión por lesiones musculoesqueléticas, por sobrecargas de trabajo producidas en dolores dorsales, de espalda, columna vertebral. Son muchos los trabajadores y las trabajadoras en este caso que sufren la carga de trabajo. No se respetan los estudios ergonómicos que se realizan para las camareras de piso. No, lo sorprendente, señor Pérez, de esto, y aparte ya está todo dicho, ¿no? Las circunstancias de las que habla, que esperemos que se solucione, es que además esto lo conocemos, señor Pérez, entiendo que a ustedes también les sorprenda, a mí me sorprende, ¿no? Yo creo que a la opinión pública, es decir, que estamos hablando en este caso de esos impagos, camareras de piso, cuando llevamos tiempo denunciando, la sociedad canaria creo que apoya a las camareras de piso, porque ellos en general, ¿no? han denunciado a la administración, a las patronales turísticas, la sobrecarga, el esfuerzo que hacen y desde luego la precariedad laboral, ¿no? Y que esto ocurra en estos momentos cuando se ha abierto un debate, entiendo que a usted le sorprende, un debate en Canarias sobre la saturación, la masificación y desde luego dar un vuelco al modelo económico turísticamente hablando. Pero sobre todo, claro, señor Pérez, nos encontramos con esto que usted está denunciando y sin embargo Canarias sigue facturando una barbaridad turísticamente, cifras récord turísticas en las últimas horas. Aquí, desde luego, la riqueza se tiene que repartir, que es uno de los principales argumentos de las organizaciones que salieron en la calle el 20 de abril, que no es la circunstancia, no es lo que, desde luego, están viviendo los trabajadores de ese complejo de Gran Canaria, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si hacemos una media del salario anual en bruto de un camarero, de un cocinero, de una camarera de piso, nivel cuarto del convenio de hostelería, es en torno a los 22.000 euros brutos anuales. Si a eso le descontamos el IRPF, en torno a los 20.000 euros líquidos a su bolsillo. No equipara la riqueza que está produciendo el turismo en Canarias con los salarios que tenemos a día de hoy. Miguel, cuando le preguntamos a las patronales empresariales precisamente por esas condiciones laborales, aunque ellos consideran, y usted habrá escuchado, por ejemplo, al presidente de la Federación de Empresas del sector de la hostelería en la provincia de Las Palmas, decir que en comparación con otros sectores, bueno, pues que no están tan mal. Por ejemplo, las camareras de piso, si comparamos, por ejemplo, con el personal de limpieza del sector servicios. Pero sí que es verdad que al final las condiciones laborales y los convenios los negocian los representantes de los trabajadores, ustedes, los sindicatos, y los representantes empresariales, las patronales. ¿Ustedes han hecho autocrítica a la hora de la responsabilidad que han tenido históricamente los sindicatos a la hora de pactar convenios colectivos que generan esa precariedad en sus trabajadores? Con respecto a lo primero, comparar una limpiadora del convenio de limpieza de edificios locales a una cámara de piso es totalmente diferente. Tú cuando entras en una habitación de un complejo hotelero, tú no sabes si está ocupada por uno, por dos, por tres, si los clientes son limpios, muy limpios, si son sucios, si ayudan a la camarera. Es inviable y no se puede comparar el trabajo que se realiza en sus instalaciones, por ejemplo, que en un hotel. Es totalmente inviable. Y con respecto a la segunda pregunta, el convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas, en este caso, lo firma Comisiones y UGT desde el año 2020 con una carencia hasta el año 2025. La organización sindical que represento estuvimos en contra totalmente de la subida salarial que se aplica al convenio de hostelería. Por ejemplo, para el 2025, que es el último año, se aplica un 2,25 de subida salarial. No se ajusta a la realidad. Nuestra demanda fue que por lo menos se mantuviera la revisión en los años de vigencia del convenio, porque es imposible negociar a 5 años vista un 2,25, nada más. Con la gasolina, los gastos que le supone a un trabajador desplazarse, por ejemplo, de una ciudad de dormitorio, como puede ser vecindario, al sur, la gasolina, los gastos de la compra, la electricidad, es inviable que con un 2,25% tengas subida salarial. Nosotros entendemos que esa es, como mínimo, lo que tiene que subir la calidad de vida, pero no es acorde a los salarios que tenemos que tener en la actualidad.
Es lo mínimo, Miguel, que al menos los salarios suban en base a lo que sube el índice de precios de consumo, el IPC. Sería, insisto, lo mínimo que se debería exigir en este caso a ese tipo de convenios. Tampoco se firmó lo mínimo. Está por debajo del IPC. Ya, por eso digo que por los datos que usted ha dado está por debajo del IPC la subida salarial y por tanto, claro, va en contra un poco con la lógica de decir, oye, si al final queremos trabajadores que no trabajen en precario por sus condiciones y sobre todo por sus salarios, lo mínimo, que yo creo que habría que llegar un poquito más lejos, es que los salarios suban en base al índice de precios de consumo. Miguel, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte en esa lucha sindical de cara a mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería y en concreto del Hotel Costa Melonera. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por darnos voz. Buenas noches. Bueno, Óscar, la verdad es que situación complicada. De momento, bueno, parece que López Sanz se ha abierto al diálogo. Veremos qué recorrido tienen esas conversaciones, pero a mí me sigue llamando la atención que se produzcan estas situaciones de precariedad en hoteles donde los beneficios son tan importantes en un momento de récord. Claro, porque como yo decía, le trasladaba a los trabajadores representantes sindicales, es decir, cuando conocemos, además durante las últimas horas lo decías al comienzo, David, un aumento importante, récord de cifras, una vez más, ¿no? En cuanto a la llegada de turistas a Canarias y por otro lado, bueno, cuando se ha abierto un debate, ¿no? Que el turismo sí, un poco un cambio del modelo, revisar el modelo para que haya una riqueza compartida, porque hablamos de la principal industria económica de esta comunidad autónoma, pero sin embargo, como denuncian los trabajadores, nos encontramos con estampas como estas. Por cierto, bueno, hablando de estampas, sí. Fuerteventura, un nuevo hotel. Sí, nuevo hotel en Fuerteventura. Al final, una de las cuestiones que se plantea en todo este debate que ha generado, sobre todo las manifestaciones multitudinarias el 20 de abril, es el de, si no de crecer, al menos parar, dejar de crecer en cuanto a la oferta turística. Bueno, pues vean este titular porque al final el Gobierno de Canarias va en otra dirección y el Gobierno ha autorizado un nuevo hotel de lujo de casi 1000 plazas en Fuerteventura. El Ejecutivo considera que el hotel cumple con los estándares de calidad y eficiencia energética y que, por tanto, tiene que autorizar ese nuevo complejo que después tiene que pasar, si no me equivoco, por el Cabildo Insular para recibir el visto bueno finalmente, Óscar. Sí, parece que se trata de un establecimiento que se proyecta, trasciende, según la documentación, sobre una parcela con una superficie de 66.352 metros cuadrados, con una capacidad de 478 unidades y 956 plazas de alojamiento. ¿Dónde? En La Oliva, Corralejo, Fuerteventura. ¿Qué estarán pensando en este momento o qué sería lo que se le está pasando, qué será lo que se le puede pasar por la cabeza en este momento a los trabajadores del Oliva Beach? Sí, en Corralejo, donde, como saben ustedes, está en vilo, porque bueno, hay una orden en este caso donde se va, bueno, pues a demoler, en este caso, el Hotel Oliva Beach, y hay una incertidumbre importante dentro del colectivo de trabajadores. ¿Cuál será el futuro de los trabajadores? Esa es la pregunta, el planteamiento que siempre damos. Por cierto, hablando de Fuerteventura, contábamos la semana pasada, hace algunos días, unas carencias, unas denuncias, unas protestas acerca de los medios materiales y humanos en los juzgados de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. Sí. Esta misma tarde, el sindicato Comisiones Obreras, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, ha criticado, dicen de manera textual, el alto volumen de trabajo, la falta de medios materiales, la precariedad de las instalaciones e incluso la inseguridad a la que diariamente se enfrentan los funcionarios de justicia y los trabajadores de los juzgados de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Ante esto han remitido, según el propio sindicato Comisiones Obreras, un escrito concretamente a la Dirección General de Justicia de la Comunidad Autónoma, Dirección General de Relaciones con la Administración de la Justicia de la Comunidad Autónoma, para que, bueno, conozca la realidad y trate de protagonizar acciones y tomar medidas. Nieves Lady Barreto de La Palma es quien está al frente de la Consejería de Administraciones Públicas y de la Administración Presidencia de Administración de Administración y Justicia es Nieves Lady Barreto de Coalición Canaria La Palma. Veremos si le da respuesta a ese escrito de Comisiones Obreras. Pero hablando de hoteles, también estamos muy pendientes de lo que ocurra con el Hotel de la Tejita. Ustedes saben que hay una propuesta hecha por la alcaldesa de Granadilla para que se compren los terrenos del Hotel de la Tejita. Saben que el Gobierno de Canarias y su presidente, Fernando Clavijo, ha rechazado por completo esa opción. Saben que había una reunión convocada hace algunas semanas a la que no acudió la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, que eso le llevó a recibir críticas por parte de la presidenta del Cabildo de Tenerife, de Rosa Ávila, que dijo que tenía una actitud de niña malcriada. Bueno, pues bien, la realidad es que Rosa Ávila, después de esas declaraciones, nosotros hablamos, como recordarán, con la propia Jennifer Miranda, ha mantenido una posición administrativa favorable a la compra de los terrenos, en contra del criterio que mantiene su partido y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Y en unas declaraciones en la Radio Televisión Canaria, Rosa Ávila ha dicho que está dispuesta a poner dinero por parte de la Corporación Insular para la compra de esos terrenos. Es decir, el Gobierno de Canarias no quiere poner dinero, el Cabildo de Tenerife sí, entiendo que el Ayuntamiento de Granadilla, hasta donde lleguen sus posibilidades, también,
había un precio fijado por el anterior gobierno y pactado con la promotora de 25 millones de euros. Ha dicho Rosa Dávila que ese precio todavía habrá que revisarlo, a ver si la promotora vuelve a aceptar esa oferta, toda vez que ese expediente que se inició para la compra de los terrenos quedó completamente paralizado y que el actual consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, apoyado por el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, no tiene ninguna intención ni interés en comprar esos terrenos, pero sorprendente que Rosa Dávila, por un lado, acepte poner dinero público del Cabildo para comprar esos terrenos y por otro le lleva la contraria a su partido. Abre una puerta importante ahí Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Coalición Canaria. Como dices, bueno, pues en este caso el gobierno autónomo, Coalición Canaria, Partido Popular, es decir, la misma formación de la señora Dávila. Bueno, pues fue noticia la semana pasada porque instaba al Ayuntamiento de Granadilla de Abona del Partido Socialista que esas parcelas, 25 millones, las adquiere en este caso el gobierno de España del Partido Socialista. Decíamos, en este caso, la semana pasada abre una puerta importante la propia Rosa Dávila para tratar de desbloquear o darle solución a lo que están planteando desde el Ayuntamiento de Granadilla y también, en este caso, las organizaciones ecologistas, las organizaciones sociales, donde bueno, pues llevan rechazando, están pidiendo soluciones a lo que consideran que no se puede construir o que no pueden continuar las obras del hotel de la Tejita en Granadilla de Abona. Yo contaba la semana pasada que por lo menos en este caso Rosa Dávila, en principio, de momento está trasladando buena voluntad, ¿no?, política, está tomando decisiones para tratar de bueno, pues de por lo menos de valorar o tomar decisiones en base a lo que se está planteando, lo que ha planteado la calle después de que bueno, la ciudadanía saliese el pasado 20 de abril a las principales calles de la capital, principales calles de esta comunidad autónoma. Primero, en este caso, la buena voluntad que traslada acerca de tratar de resolver el problema, el conflicto de la Tejita. También, por lo menos, ha dado un paso, en este caso, importante. Por eso creo que decirlo, que muestra esa voluntad en torno a la cotasa, a la moratoria turística en definitiva. Oye, hay que valorarlo. Esperemos que sigan ese mismo camino. Bueno, veremos si siguen en ese camino o no. Y recordarán que hace unas semanas les contamos la delicada situación de muchas personas que fueron desalojadas, más de 200 personas de un edificio ocupado en Costa del Silencio, sobre todo por la imposibilidad de darle una solución habitacional por parte de las administraciones públicas, por muchos fallos encadenados por parte de los gobiernos municipales, en este caso en el Ayuntamiento de Arona. La realidad es que todavía hay 20 personas de esas personas que fueron desalojadas de ese edificio de Costa del Silencio viviendo en la calle. Mariana Abdelaya, nuestra compañera periodista de la redacción de Mírame Televisión, se ha acercado al sur de Tenerife para hablar con ella. Tras casi 2 meses del desalojo masivo en el municipio de Arona, alrededor de unas 20 personas continúan acampando junto al edificio. Los que estamos aquí, cerca de 20 personas, no tenemos posibilidades ningunas, pero absolutamente ningunas. Los desalojados mantienen su intención de luchar para reivindicar sus derechos para conseguir una alternativa habitacional. Hemos pedido al ayuntamiento unas carpas, unos toldos, porque el sol aquí y el viento también, ni un vaso de agua. La compañía que nos traía agua aquí, que era Javier, cada 2 semanas venía un tanque de 20.000 litros que la gente compraba, teníamos tanques de 1.000 litros. Nos ha hecho 3 donaciones. Y seguimos pedindo agua, estamos esperando há uma semana já mais ou menos, pero nos han dicho que hoy nos van a traer. Pagamos porque queremos pagar, no queremos nada gratis. Entre los 20 acampados hay personas con problemas de salud. Ellos saben que yo tengo incapacidad, que estoy mal. Yo lo más que puedo hacer es cocinar, lo más, porque yo no me puedo mover mucho. Tengo limitaciones, mis manos siempre están hinchadas. Esta es la que más trabaja, pero está cansada. Que yo lo que yo le digo, este cuerpo, este lado, lo tengo mal, pero es que el otro ya está cansado de tirar por aquel también. Una situación que se produce en pleno debate sobre el modelo turístico en Canarias. Yo me veo en la calle, no, vuelvo a repetir, no por el turismo, no señor. Nosotros vivimos del turismo y el turismo hay que respetarlo, pero hay unos límites. ¿Yo tengo que salir de una cueva para servirles a ellos? No creo que pueda ser así, ni que sea normal. Bueno, ya lo han visto, delicada situación de una veintena de personas que todavía siguen durmiendo en la calle, Óscar. Sí, esto está ocurriendo en Arona, ¿no? Esperemos que esto se resuelva y esto forma parte, ya lo contamos en su momento, un conflicto además de máxima tensión que se producía en esta zona de este municipio del sur de la isla de Tenerife, que se une al problema de la falta de viviendas sociales, porque desde luego los ayuntamientos tienen un problema, es decir, los ayuntamientos están pidiendo, en este caso poniendo suelo a disposición del gobierno autónomo. Entiendo que a disposición del Instituto
Instituto Canario de la Vivienda, de la Dirección General de Vivienda de la Comunidad Autónoma. ¿Por qué? Porque creo que aquí está la esencia, creo que aquí está el problema. Desde hace más de 20 años, lo vuelvo a insistir porque creo que, insisto, es la raíz de este grave problema. Se llevan sin construir viviendas sociales en esta comunidad autónoma. No hay alternativas para las personas que, bueno, se encuentran en situaciones como esta o que se pueden encontrar en situaciones como esta. Por cierto, en Corralejo, en Fuerteventura, hay un importante número también de personas que parece ser que pueden perder su vivienda o que pudiesen ser desalojados en las próximas fechas. Un asunto ya que viene caminando desde hace mucho tiempo, sí, pero que también puede crear o generar un problema, en este caso, para el propio Ayuntamiento de La Oliva. Los desahucios, es decir, la pérdida de vivienda, la pérdida de casas, porque no hay alternativa, y por eso hay que insistir que en estos momentos la vivienda es uno de los principales, el problema de acceso a la vivienda, uno de los principales problemas que está sufriendo Canarias. Bueno, nosotros vamos a estar atentos también de ese posible desalojo en la isla de Fuerteventura que nombraba Óscar Martín. Pero muy vinculado también con todo esto, al final ya ven que es que la realidad canaria se conecta unos asuntos con otros, ¿no? Y a raíz de las manifestaciones multitudinarias del 20 de abril, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife cambió su criterio con respecto a algo que en su día planteó su vicepresidente, López Afonso, pero que fue corregido por la propia presidenta y por la Corporación Insular, y es la posibilidad de cobrar por entrar a los espacios naturales. Después de las manifestaciones, el Cabildo ha dicho que sí, que se va a cobrar por entrar a los espacios naturales, y el principal, lógicamente, en la isla de Tenerife es el Parque Nacional del Teide. Bueno, pero ustedes recordarán también que en la pasada legislatura el consejero de Transición Ecológica del Partido Socialista, José Antonio Balbuena, impulsó el debate sobre ese plan de usos y gestión del Parque Nacional del Teide, que generaba pues una serie de restricciones que se consideran fundamentales para que haya una mayor, pues digamos, cuidado del entorno natural del Parque Nacional del Teide. Aquello generó muchísimo debate, muchísimas críticas, muchísimas mesas y foros que se organizaron al respecto. Y bueno, y usted se preguntará, bueno, ¿y qué ha pasado con ese plan de usos del Parque Nacional del Teide? Nosotros le preguntamos este lunes en la entrevista en Canarias al Día a Jaime Coello, que es director de la Fundación Telesforo Bravo, Juan Coello. Y esto era lo que nos contaba sobre ese plan rector de usos del Parque Nacional del Teide. Usted no convoca un plan participativo con multitud de entidades para dejar de... Se nos ha ido el audio de Jaime Coello, a ver si lo podemos recuperar. En cualquier caso, ustedes saben que tienen todas nuestras entrevistas a la carta en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver con profundidad todas esas conversaciones que mantenemos con protagonistas de la actualidad. También, por supuesto, ya pueden entrar a nuestro canal y escuchar a Jaime Coello. A ver si lo podemos recuperar y si no, yo les hago un resumen de lo que nos contaba Jaime Coello. Bueno, ya me dicen desde realización que no hay tiempo para recuperar, además y nos tenemos que ir un poco antes, pero lo que venía a decir Jaime Coello es que lo han dejado en una gaveta. Lo han dejado en una gaveta y eso supone que todo el trabajo de diálogo social que se había generado anteriormente, bueno, pues haya quedado en nada, Óscar. Y es una pena, sí, porque al final se le da publicidad a este tipo de actuaciones que parecen necesarias, más allá de que haya que limar algunas cosas, y hay un cambio de gobierno. Hay un cambio de gobierno. Mariano Hernández Zapata, y se olvida por completo de este Esto se lideró, esto surgió, esto nació en el Pacto de las Flores, en el gobierno liderado por Ángel Víctor Torres, y el padre de este documento, el que lideró el documento, era José Antonio Balbuena, actual senador del PSOE por la Comunidad Autónoma. José Antonio Balbuena en aquella época era, bueno, el actual Mariano Hernández Zapata del Partido Popular, es decir, el consejero regional de Transición Ecológica, y ahí hubo un debate, un enfrentamiento también duro a la hora de elaborar un documento consensuado, porque el propio Jaime Coello, es decir, la Fundación Telesforo Bravo, Juan Coello, que por cierto felicito a Jaime Coello y a esa fundación porque hace una labor tremenda por el bien también al resto, pero especialmente esta por el bien de la conservación del territorio en la isla de Tenerife. En otras islas, desde luego, están siendo bastante incisivos ellos y otras organizaciones, también algunas deportivas. Bueno, pues se mostraron en contra de algunos puntos que iban contemplados en ese plan, como dice, de uso y gestión del Teide para regular los accesos. Una pena que se haya quedado de momento en el camino. Bueno, se ha quedado en el camino y ahora yo les voy a dar mi opinión, porque al final yo creo que en áreas tan sensibles como puede ser una Consejería de Transición Ecológica, mi opinión, insisto, muy personal, es que hay que poner a gente que tenga una sensibilidad con el entorno, con el medio ambiente, y a mí Mariano Hernández Zapata no me parece el perfil más adecuado. Fue presidente del Cabildo de La Palma con una serie de intereses familiares, fue una persona que en su momento empresariales de su familia vinculadas con actuaciones sobre el territorio, fue una persona que en su momento además, pues por ejemplo, cuando era presidente del Cabildo aprobó la declaración de interés insular, ese macroproyecto turístico de La Pavona en el municipio de Breña Alta que tanto debate genera, e insisto, no me parecía la persona más adecuada, y al final poner a este tipo de personas en cuestiones como esta pues nos lleva a declaraciones como desafortunadas, en mi opinión, que ha tenido Mariano Hernández Zapata con respecto a Cuna del Alma o con respecto, por ejemplo, a falta de actuación política en algo tan importante como este plan de gestión de usos del Teide. Así les podría enamorar algunas cuestiones más que yo creo que están demostrando que el Gobierno de Canarias, si hay una consejería donde está cojeando, es en la de Mariano Hernández Zapata, pero esto ya
es mi opinión, insisto, una opinión lógicamente como todas, muy personal. Por cierto, Jaime Coello nos contaba también que el Cabildo ha vuelto a autorizar una nueva edición de la Blue Trail en el Parque Nacional del Teide en contra de los criterios que, por ejemplo, han manifestado en la votación que tuvo lugar en el patronato, donde salió a favor la autorización de esa Blue Trail con 10 votos a favor y 8 en contra, y entre ellos, esos votos en contra, estaba la de todos los directores, o el órgano que representa a los directores de los parques nacionales a nivel nacional, porque se incumplen el plan de usos que de momento está vigente en el Parque Nacional del Teide, pero hay veces que hay campañas que, me van a perdonar, que parecen que, bueno, que la conservación medioambiental está bien, siempre y cuando no choque con algunas campañas de promoción, como puede ser una actividad como la Blue Trail, que al final genera no solo economía, sino también una promoción para la isla de Tenerife. Hasta ahí habría que llevar quizás los debates, aunque sabemos que no es fácil. Y cerramos con una noticia vinculada con el sector primario que preocupa y que en este caso viene a demostrar la mala gestión en la pasada legislatura. Yo creo que hay bastante unanimidad en esto, de la exconsejera de Agricultura de Alicia Van Ostende del Partido Socialista. Vean, nuevo palo a la ganadería local. Canarias no podrá abonar por ahora las ayudas completas del programa POSEI. Narváez Quintero ha reconocido la dificultad, pues fíjense, solo hay fondos estatales hasta 21 millones de euros cuando hacen falta 32, porque no están, ni se les espera, los 11 millones que incrementados por el equipo de Van Ostende para 2023. Todas las ayudas suelen abonarse a año vencido antes del 30 de junio y este año, insisto, los ganaderos de Canarias van a tener muchos problemas para poder cobrar, entre otras cosas porque no están esos millones que supuestamente había incrementado el área de Van Ostende. Ganaderos, ¿no? Sí. Fíjense la gestión tan nefasta, ¿no?, y peligrosa que hubo en el área de ganadería, en este caso del gobierno autónomo, del anterior gobierno con Torres a la cabeza, la propia Van Ostende, del PSOE de los Llanos de Arirán, del PSOE de La Palmera, la consejera. Y bueno, pues Taisés Fuente era el director general de ganadería. Saben ustedes cómo acabó el majorero Taisés Fuente, que le vamos a contar que no sepan ustedes. Que, por cierto, Van Ostende en estos momentos fue consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Diputada autonómica, diputada regional, lideró la lista del PSOE al Parlamento por la isla de La Palma, fue candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Los Llanos, batacazo de nuevo, ahora es portavoz también en este caso de la oposición. En cualquier caso, bueno, sigue siendo premiada, sigue triunfando pese a su mala gestión. Hablando, por cierto, de agricultura, quiero decir una previa, más que lo había a esta hora de la noche. Mañana habrá una rueda de prensa, seguramente se les preguntará, una rueda de prensa de las organizaciones agrarias en Santa Cruz de Tenerife para informar sobre el empeoramiento, lo están advirtiendo ya, empeoramiento de las condiciones del sector agrícola. Van a asistir el secretario general de ASAGA, Teo Hernando, el secretario técnico de COAS Canarias, Manolo Redondo, el secretario de organización de UPA Canarias, Jorge Pelayo, el secretario insular de PALCA, Pablo Carmona, y el presidente de AGATE, Manuel Expósito, para denunciar el empeoramiento de las condiciones agrarias, en este caso de Canarias. Ya que estamos, cuento esa previsión, mañana rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife. Me parece muy interesante y estaremos muy pendientes. Ustedes saben que nos preocupan y mucho los asuntos que tienen que ver con el sector primario. Bueno, nos vamos despidiendo porque hoy, bueno, por motivos de producción de esta cadena, que como saben no para de producir programas, nos tenemos que ir un poquito antes de lo habitual y nosotros lo agradecemos porque hoy, además de luchar contra la actualidad, estamos luchando también contra la gripe, Óscar, y eso al final hace que no sea fácil, así que les pedimos disculpas también por algunos errores que hemos tenido y por estas circunstancias que yo creo que se ven claramente y se escuchan, de estas condiciones con las que hemos tenido que hacer este programa, pero no podemos fallar a nuestra cita con la actualidad y una vez más, aquí hemos estado, Óscar. Esta vez te tocó a ti la gripe, hace algunas semanas me toca a mí, te deseo que te recuperes pronto. Esperemos que así sea, de verdad, Óscar. Buenas noches. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Como siempre, nosotros nos vamos, le dejamos ya con la programación de Mírame Televisión y volvemos el jueves con más entrevistas y más análisis de la actualidad. Que pasen una feliz noche. Canarias, mírame.